El gato en el norte de África prehistórico y protohistórico. Felis líbica y las poblaciones del oeste. Resumen. El presente trabajo reconstruye la relación entre las antiguas poblaciones del norte de África occidental y central, antecesores de los actuales bereberes y amasig, y el gato montés africano, conocido científicamente como Felis silvestris líbica, durante el período predinástico y la primera edad histórica. El centro del análisis no es Egipto, que aparece solo como término de comparación, sino las culturas pastorales y cinegéticas de los territorios correspondientes a la actual Libia, Argelia, Túnez y Marruecos. Los Teenu, los Libu, los Temeu y los Meswes de las fuentes egipcias, herederos de las tradiciones ibero-mauritana y capsiense. A través de las evidencias genéticas, arqueozoológicas, lingüísticas e iconográficas, en particular el arte rupestre sahariano, se argumenta que estas poblaciones compartieron con el Felis líbica una relación ecológica y territorial, pero no desarrollaron ni un proceso de domesticación ni un sistema simbólico o cultural centrado en el gato. ¿Quiénes habitaban el norte de África al oeste del Nilo? Las poblaciones que ocupaban las regiones correspondientes a la actual Libia. Argelia, Túnez y Marruecos entre el año 5000 y el año 1000 a.C. no constituían un pueblo único, sino una constelación de grupos tribales y confederaciones que los egipcios identificaban con etnónimos distintos. Teenu para los grupos más próximos al delta, Temeu para los más occidentales, Libu, de donde deriva, Libia, para uno de los clanes principales, y Meswes para las confederaciones guerreras activas sobre todo desde el Bronce tardío. Todos estos grupos eran los antecesores directos de los actuales bereberes y amasig, y ya entonces hablaban variedades proto-bereberes de la familia afroasiática. Sus raíces culturales se hunden en el Paleolítico Superior norteafricano. La cultura ibero-mauritana, extendida en Marruecos y Argelia occidental, y la cultura capsiense, que floreció aproximadamente entre el año 8000 y el año 2700 a.C., característica de Argelia y Túnez, representan los sustratos más antiguos de esta tradición autóctona. Cazadores y recolectores primero, pastores después, con la introducción en el Neolítico de ovejas, cabras y bovinos, estas poblaciones desarrollaron una organización seminómada centrada en la ganadería. En Marruecos, el yacimiento de Oued-Bet testimonia comunidades agrícolas estructuradas ya hacia el año 3400 a.C., en contacto con redes de intercambio mediterráneas. Genéticamente, se trata de grupos autóctonos con profunda continuidad respecto a los cazadores y recolectores preneolíticos de la región, sin migraciones masivas documentadas hasta la llegada de los fenicios y luego de los romanos. Es en este mundo pastoral y seminómada, y no en el Egipto de los graneros y el Nilo, donde hay que buscar la relación originaria entre el hombre norteafricano y el gato montés. El Felis líbica, un animal de su propio territorio. El gato montés africano, Felis silvestris líbica, denominado en francés científico chat ganté por sus características almohadillas plantares negras, era un animal nativo precisamente de estas regiones. No se trataba de una especie exótica o importada. Era parte del paisaje natural cotidiano de los Teenu, de los Libu, de los cazadores capsienses, de los ganaderos del Tassili. Es significativo que la primera descripción científica de la especie, redactada por el naturalista George Forster en el año 1780, se basara en un ejemplar procedente de Gafsa, en la actual Túnez. El animal fue capturado en el corazón del Magreb, en el mismo territorio que las poblaciones proto-bereberes habitaban desde milenios. Los estudios genómicos más recientes, en particular la investigación publicada en la revista Science por De Martino y colaboradores a finales de 2025,
basada en el análisis de 87 genomas de gatos antiguos y modernos, confirman que las poblaciones de Felis libica morfológica y genéticamente más similares a los gatos domésticos modernos son las aún presentes en Túnez y Marruecos. El mismo estudio, comentado por la revista científica belga Daily Science en enero de 2026, subraya que no existe un único centro de origen de la domesticación felina, sino que diversas regiones y culturas norteafricanas desempeñaron un papel. Paradójicamente, el animal que habría generado todos los gatos domésticos del mundo vivía en el territorio de estas poblaciones desde milenios, y la ciencia moderna sitúa precisamente en ese territorio las poblaciones silvestres ancestrales, pero la domesticación no ocurrió aquí. La proximidad física entre el hombre y el Felis libica era casi con toda certeza real. Los roedores se concentran naturalmente cerca de los campamentos, los depósitos de alimentos y los rebaños, y el gato montés, depredador oportunista que raramente bebe agua y caza principalmente ratones, ratas, aves y reptiles, los seguía. Esta tolerancia recíproca, sin embargo, no se transformó en domesticidad. Ningún resto arqueozoológico que pruebe un entierro intencional de gatos, ningún objeto votivo, ninguna iconografía que muestre gatos en contextos domésticos o sagrados ha sido identificado hasta ahora en las culturas líbico-bereberes prehistóricas y protohistóricas. El Felis libica siguió siendo para ellos lo que era: un depredador silvestre útil, parte del territorio. Una huella lingüística, el término bereber kadisca. Un indicio de notable interés emerge del análisis léxico comparado. En las lenguas bereberes antiguas el gato montés era designado con el término kadisca, mientras que el nubio usaba cadiz y el árabe clásico kit. Este dato lingüístico revela que las poblaciones proto-bereberes habían desarrollado un nombre indígena para este animal, distinto del egipcio, que era Mau, e independiente de los préstamos semíticos posteriores. La denominación autónoma prueba un reconocimiento del animal como categoría zoológica distinta y memorable, sin implicar necesariamente una domesticación o veneración. Los pueblos que llamaban kadisca al gato montés lo conocían bien, lo observaban, probablemente lo respetaban como cazador, pero esto no se tradujo en una relación cultural elaborada. La comparación es reveladora. En muchas lenguas europeas la palabra gato, como cat en inglés, cat en holandés, katze en alemán, gato en español y portugués, deriva de raíces norteafricanas o de Oriente Próximo, transmitidas a través del latín tardío y las rutas comerciales romanas y púnicas. La misma raíz cat del bereber kadisca podría haber contribuido a esta cadena de préstamos, lo que convertiría a las lenguas bereberes en un nodo en la transmisión léxica del nombre del gato hacia el Mediterráneo septentrional, una forma sutil de contribución cultural, incluso en ausencia de domesticación. El hebreo talmúdico chatul, el arameo chatula, el árabe kit y el latín tardío catus forman una constelación de términos cuyo origen último sigue siendo debatido, pero cuyo punto de convergencia geográfica apunta inequívocamente al África nororiental y al Mediterráneo sur. El arte rupestre sahariano. Felinos en el paisaje mental de los pastores. La fuente visual más rica para comprender cómo estas poblaciones percibían a los felinos es el arte rupestre sahariano, estratificado a lo largo de miles de años y distribuido sobre una superficie vastísima. Las representaciones animales dominan el corpus iconográfico, con una marcada preferencia por elefantes, jirafas, búfalos extintos, antílopes y felinos, todos animales de una fauna de clima relativamente húmedo, la del Sahara verde neolítico. Los felinos aparecen como categoría reconocible, pero en posición marginal respecto a los bovinos, que dominan la escena con una frecuencia sin parangón en todas las fases del arte pastoral.
La representación más célebre se encuentra en Wadi Matendus, en el Mesac Setafet libio. La incisión conocida como los gatos combatientes o fighting cats, datable al período de la fauna silvestre, correspondiente al sexto al cuarto milenio antes de Cristo, representa dos grandes figuras erguidas sobre las patas traseras, enfrentadas en una escena de confrontación o lucha, con largas colas y garras marcadas. Tal como documenta el archivo del Museo Británico dedicado al arte rupestre africano, la escena esconde un detalle raramente citado. En el interior del cuerpo pulido de una de las figuras está grabada una pequeña figura femenina, en bajo relieve y de factura delicada. Este elemento, junto a la posición dominante de las figuras sobre un afloramiento que domina el wadi, ha llevado a algunos investigadores a interpretarlas no como simples gatos monteses representados de forma naturalista, sino como seres mitológicos o teriomorfos. La cuestión taxonómica permanece abierta. Otros estudiosos las identifican como caracales, monos estilizados o híbridos imaginarios. En el Tassili Nayer argelino, patrimonio de la UNESCO con más de 15.000 incisiones y pinturas, los felinos aparecen esporádicamente en las fases del período de las cabezas redondas y en la fase bovidiana, siempre en posición marginal respecto a la fauna bovina dominante. En el Anti-Atlas marroquí, en Zoum Chena, algunas incisiones muestran felinos manchados, probablemente leopardos o guepardos, con un grado de estilización que hace incierta la determinación de la especie. Ninguno de estos contextos iconográficos muestra signos de un culto organizado o de una relación doméstica con el gato. ¿Por qué no ocurrió la domesticación? La pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué las poblaciones que convivían con el Felis líbica desde decenas de miles de años no lo domesticaron? Como observa la literatura especializada en etología comparada, a diferencia del perro, el gato no fue domesticado en todos los lugares donde resultaba útil. El perro fue domesticado en muchos lugares de forma independiente, el gato, no. La respuesta hay que buscarla en las condiciones estructurales del modo de vida líbico-bereber. Las comunidades pastorales seminómadas no tenían graneros fijos, no tenían aldeas permanentes con reservas de grano que proteger de los roedores a escala industrial, no tenían la infraestructura agrícola sedentaria que transformó al gato de visitante ocasional en residente necesario. El estudio de Martino y colaboradores del año 2025 sugiere que la domesticación funcional ocurrió en contextos de agricultura sedentaria, primero en el Levante neolítico hace aproximadamente 9.500 años, y luego en el área egipcia hace aproximadamente 3.500 años, y no en las estepas y desiertos saharianos. En ausencia de esta infraestructura, el Felis líbica permaneció silvestre. Su utilidad contra los roedores era real pero discontinua y no requería una inversión relacional. El gato podía hacer su trabajo sin ser domesticado, sin ser alimentado, sin ser integrado en un sistema de creencias. No era necesario transformarlo en otra cosa. La difusión tardía y el papel del norte de África como corredor. Cuando la domesticación ocurrió y los gatos domésticos comenzaron a desplazarse por el Mediterráneo, el norte de África bereber desempeñó un papel que podríamos definir como corredor activo. El estudio genómico de 2025 estableció con precisión que los gatos domésticos no llegaron a Europa siguiendo a los agricultores neolíticos, como se creía, sino solo hace unos 2000 años, desde la región norte africana y casi con certeza a través de las rutas romanas. Los primeros gatos domésticos aparecen en Francia solo en Marsella, en el siglo III de nuestra era. Antes de esa fecha, los gatos presentes en Europa eran gatos monteses europeos, Felis silvestris, y no gatos domésticos. Está también documentado que una población de gatos monteses del noroeste africano fue introducida por separado en Cerdeña en el primer milenio antes de Cristo,
fundando la población silvestre aún hoy presente en la isla. Esto significa que las poblaciones bereberes, herederas de esas mismas culturas pastorales de los Teenu y los Libu, eran el nexo geográfico entre el Felis líbica silvestre del Magreb y los gatos domésticos que se estaban difundiendo desde Egipto hacia Occidente. No protagonistas de la historia, sino territorio por el que la historia transitaba. Y la palabra cadisca, nombre bereber del gato, podría haber sido una de las primeras raíces léxicas en viajar junto al animal por esas mismas rutas. Consideraciones conclusivas. El norte de África al oeste del Nilo ofrece una lección histórica de rara claridad. La proximidad ecológica con un animal, incluso durante decenas de miles de años, no genera automáticamente domesticación ni cultura. Los Teenu, los Libu, los Temeu y sus antecesores capsienses e iberomauritanos vivieron codo a codo con el progenitor de todos los gatos domésticos del mundo, lo llamaban cadisca, lo representaban en las rocas del Fesan y del Tassili, conocían sus hábitos y probablemente aprovechaban su presencia, pero no lo transformaron en símbolo, en divinidad ni en compañero de hogar. Fue necesaria la infraestructura cultural y agrícola de otras civilizaciones para llevar a cabo esa transformación. El Felis líbica nació en el desierto líbico bereber, y allí permaneció silvestre, se volvió doméstico en otro lugar.